Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales, espacios de formación empresarial generados por Escuela Latin Pyme y Fundación Unipymes. Antes de dar inicio, les agradecemos que nos ayuden con una pequeña encuesta de IA, la cual hemos dejado en este momento en el chat. Estas encuestas nos ayudan obviamente para saber cómo vamos y cómo mejorar estas experiencias y espacios para ustedes. Hoy hablaremos del arte de la negociación, tácticas efectivas con Paola Orozco, profesional en mercadeo, es una speaker del EXMA. Además, es una conferencista, una entrenadora experta en habilidades de comunicación. Cuenta con formación en marketing digital, comunicación estratégica, comunicación integrada de marketing, marketing estratégico y negociación. Posee más de 20 años de experiencia en publicidad y comunicaciones en Colombia, México, Argentina y Estados Unidos. Ha sido reconocida con el Lion de Oro en el Festival Internacional de la Creatividad en Cannes Lions, en la categoría de Print and Publishing. Ahora sí, ¿cómo estás, Paola? Bienvenida. Aquí voy a empezar a compartir mi pantalla. Déjame ver eso. Me avisas, por favor, cuando estemos. Ya está, ¿Listo? la presentación la veo perfecta, no veo Okay. tu cámara. Ah, está prendida. Permíteme un segundo. Déjame ver si soy solo yo. No, ya. Listo. Aquí ya debe estar. Listo, Paola, ahora sí, bienvenida, te dejo con todas y todas. Bueno, ¿ahí estás viendo mi cámara? Sí, tu cámara y tu presentación. Y la presentación. Bueno, perfecto, pues muchas gracias, Sara, por esa introducción y por la presentación. Una cosita que quisiera adicionar a la presentación, ahí faltó agripada. No sé si por culpa de o gracias a el clima de Bogotá, pero voy a hacer todo lo posible porque eso no afecte nuestra charla de hoy, que inicia con dos niñas que están discutiendo muy acaloradamente porque cada una se quiere quedar con la última naranja que hay en la casa. La mamá las ve y salomónicamente decide cortar la naranja en dos y le da una mitad a cada una de las niñas, pero ninguna de las dos queda contenta. Luego de un rato, una de las niñas toma su mitad de la naranja y la exprime porque quiere hacer jugo. La otra niña toma su mitad de la naranja y raya la cáscara porque lo que ella quería era hacer un ponqué. Si alguna de las protagonistas de esta historia, las niñas o la mamá, hubieran hablado y hubieran conversado, más allá de simplemente decir yo quiero la naranja, seguramente habrían podido negociar. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas, acompañándonos hoy en este espacio habitual que nos ofrece la revista Latin Pyme, las charlas empresariales. Como ya les dijo Sara, hoy vamos a hablar de negociación. Vamos a hablar un poquito de teoría básica de negociación, de intereses, de objetivos. Vamos a introducir uno de los modelos más famosos de negociación y uno de los más usados alrededor del mundo. Y vamos a hablar un poquito de la relación estrecha que existe entre negociación y comunicación y cómo esta habilidad es fundamental para lograr negociaciones exitosas. Para esto, yo voy a formular y a responder 5 preguntas que nos van a ayudar a entender un poquito mejor el tema y nos van a dar algunas guías prácticas para el día a día. Y al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o si quieren hacer algún comentario con respecto al tema, pues es más que bienvenido. Esta dinámica ya es conocida de pronto si alguno de ustedes ha estado antes en alguna de mis charlas. Para quienes se conectan por primera vez, espero de verdad que les parezca útil. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse, gracias por su interés, por su tiempo y por su atención. Vamos a empezar por lo más básico, con nuestra primera pregunta. ¿Qué es negociación
y cuál es su estructura. La definición nos dice que la negociación es un proceso de comunicación entre dos o más partes que buscan llegar a un acuerdo sobre intereses divergentes. Ok, 3 elementos importantes que debemos rescatar de esta definición. El primero, comunicación. La negociación es básicamente una conversación. Fácil, difícil, no importa, pero es una conversación. Son dos partes que se están comunicando de forma efectiva. ¿Esto qué quiere decir? De forma o intercambiando información que es clara, concisa, completa y comprensible. Segundo elemento de la definición, llegar a un acuerdo. Al final de la negociación, lo que se busca es que las partes queden satisfechas con lo que se consiguió, con el acuerdo. Idealmente, que debe tener algo que beneficie a cada una de las partes. Esto es lo que se conoce como ganar-ganar. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Tercer elemento clave de la definición, intereses divergentes. No todos queremos lo mismo, no todos pensamos igual, no todos opinamos igual. Nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestros pensamientos están influenciados por el entorno, por la cultura, por las situaciones, por nuestros intereses, por nuestras posiciones. De esto también vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a buscar estos 3 elementos en la historia que les conté al principio. Por supuesto, estamos partiendo de unos intereses divergentes. Las dos niñas querían la naranja, pero una la quería para una cosa y la otra la quería para otra cosa completamente diferente. ¿Qué fue lo que falló ahí? Que no hubo comunicación, no hubo un proceso de comunicación efectiva. Fíjense que ahorita les dije, información clara, concisa, completa y comprensible. Esto falló por completo en ese proceso y por lo tanto no hubo acuerdo. Y aquí quiero introducir uno de los métodos más famosos y más utilizados, como les dije hace un momento, alrededor del mundo para negociar. Es el método Harvard de negociación, que contrario a lo que plantean los métodos tradicionales, es un método colaborativo en el cual se busca generar valor a partir de ¿qué? De situaciones de gana-gana, donde ambas partes al final reciben algo, con el objetivo primordial de establecer una relación de confianza y ojalá a largo plazo entre las partes. Antes de seguir con la segunda parte de la pregunta, hay un dicho que utilizan mucho los abogados, que a mí me gusta mucho, y es que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. De eso se trata precisamente el método Harvard. El buen pleito lo que hace es establecer ganadores y dañar relaciones, mientras que la negociación se preocupa por ambas partes, por encontrar intereses comunes y tratar sobre todo de cuidar la relación. Vamos ahora sí con la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es la estructura de una negociación? Una negociación tiene 3 partes. La primera y quizás la más importante de todas es la preparación. Durante la preparación, las personas que van a negociar tienen la responsabilidad de buscar toda la información posible que sea relevante para la negociación, entender muy bien la situación, qué es lo que se quiere lograr. ¿Es un acuerdo de tangibles? ¿Es un intercambio sobre intangibles? ¿Qué es lo que se quiere? En ese momento es cuando se establece la estrategia que vamos a seguir en la negociación. Al mismo tiempo se trata también de entender y conocer un poquito a la otra parte,
ver también como qué es lo que quieren ellos, qué es lo que están persiguiendo. Y aquí se definen 3 conceptos básicos que pertenecen a todas las negociaciones y que hay que tener siempre en cuenta. Ese primer concepto son las alternativas. ¿Qué es una alternativa? Es una solución, es otro tipo de solución que satisface en parte o totalmente la necesidad que yo tengo y que es diferente a lo que estoy buscando con la negociación. Es decir, si no se cumple lo que yo persigo con la negociación, debo tener un portafolio de alternativas, es decir, de otro tipo de soluciones que me ayuden a solucionar mi necesidad. Esto se conoce como el mejor acuerdo, la mejor alternativa al acuerdo negociado. Por eso está ahí en la presentación escrito como MA. Segundo concepto importante que debemos entender, los valores de referencia. Los valores de referencia de una negociación son esos valores límite que los negociadores están dispuestos o a entregar o a recibir. Si yo estoy comprando algo, ¿cuál es el valor máximo que estoy dispuesto a pagar? Si yo estoy vendiendo algo, ¿cuál es el valor mínimo que estoy dispuesto a recibir? Esos valores de referencia, como no todas las negociaciones se tratan de comprar y vender, hay que traducirlos al lenguaje específico de la negociación. Por ejemplo, si yo estoy negociando con el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa días de trabajo remoto, ¿cuántos días máximo me pueden dar para que yo trabaje desde mi casa? ¿Cuántos días mínimo estoy dispuesta yo a comprometerme para trabajar desde mi casa? Otro ejemplo, el número de entregables semanales que debo cumplir para un trabajo que estoy haciendo. Siempre traducir esos valores de referencia a los términos de la negociación. Aquí pasa algo importante y es que cuando esos valores de referencia, el mínimo y el máximo se cruzan, fíjense que ahí está señalado en la gráfica y se los muestro aquí con mis manos. Cuando hay un área común en esos valores, se dice que hay una zona de posible acuerdo o SOPA. Cuando esto pasa, es mucho más factible lograr una negociación. Mientras que si esos valores no se encuentran y tenemos un vacío aquí en la mitad, pues no es tan factible que haya negociación. Un ejemplo, si yo ofrezco 1,000, pero la otra persona está esperando 5,000, tenemos un área donde no va a ser posible llegar a un acuerdo. Y el último concepto que vamos a tener en cuenta en la preparación de nuestra negociación, lo que se conoce como anclas. En el entorno de una negociación, un ancla es la primera oferta que cada una de las partes pone sobre la mesa. No necesariamente las anclas son los valores de referencia. Fíjense que si mi valor de referencia al ofertar son 1,000, seguramente mi primera oferta no van a ser los 1,000, van a ser 500, van a ser 600, 700. No, los valores de referencia no son iguales a nuestras anclas. Entonces, en esta primera fase, que es la preparación, nos alistamos, buscamos información, entendemos, definimos la estrategia que vamos a seguir, desarrollamos nuestros conceptos, pero fíjense que hasta este momento la negociación no ha comenzado. Estamos listos, tenemos todo preparado, pero la negociación no ha comenzado. La negociación como tal es la segunda fase o la segunda parte del proceso. ¿Cuándo comienza una negociación? En el momento en que una de las partes lanza la primera oferta. A partir de ese momento, alrededor de esa primera oferta, de esa ancla, comienza un vaivén
de concesiones, de contraofertas. Eso se conoce como la danza de la negociación, porque es ahí en donde se define el ritmo de la negociación. ¿Qué tan rápido nos estamos moviendo? ¿Nos interesa que esto salga rápidamente o más bien ir con cautela, ir con cuidado, pensar muy bien las cosas? Ahí se define también la intensidad, ¿no? Qué tan agresivas son nuestras propuestas, si solamente estamos esperando que el otro proponga, que el otro lidere el proceso. Durante esta fase, durante la fase de la negociación, hay algo muy importante, y es que aquí se comienzan a descifrar patrones de comportamiento de las partes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se comporta la otra parte cuando yo subo mi oferta? ¿Cómo se comporta la otra parte cuando yo bajo mi oferta? ¿Hubo algo dentro de la conversación que se convirtió en un tema sensible, que generó una respuesta de pronto emocional por parte de la otra persona? Todos esos patrones de comportamiento que nosotros logramos identificar son supremamente valiosos para incorporarlos después a nuestra estrategia y así poder influir de alguna manera en el resultado de la negociación. Y vamos a la tercera parte de la estructura, que es el cierre. ¿Cuándo se cierra una negociación? La negociación se cierra cuando se logra un acuerdo entre las partes o cuando definitivamente se dan cuenta que no es posible llegar a ese acuerdo y cada una de las partes por su lado comienza a buscar o se ciñe a las alternativas que ya había definido en la preparación. Vamos a hacer un resumen de esta primera pregunta. ¿Qué es la negociación y cuál es su estructura? La negociación es un proceso de comunicación que busca lograr acuerdos entre dos o más partes sobre intereses divergentes y tiene una estructura que comienza con la preparación, donde se define la estrategia, la negociación como tal, que comienza con la primera oferta y donde las habilidades de comunicación son supremamente importantes, y el cierre, que puede ser llegar a un acuerdo o definitivamente buscar otra alternativa que satisfaga mi necesidad. Con esto vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. ¿Qué es el dilema del negociador? El dilema del negociador es una situación que se presenta en casi todas las negociaciones, por eso es un concepto importante dentro de todos estos procesos. Y es esa situación en la que el negociador tiene que decidir si usa una estrategia cooperativa o una estrategia competitiva. Las estrategias cooperativas lo que buscan es crear valor para las partes a partir de situaciones de ganar-ganar. Ya lo dijimos, un acuerdo final que satisfaga a ambas partes y que donde cada una reciba algo. Esto determina mucho el comportamiento del negociador. En la negociación cooperativa, el negociador tiende a ser mucho más empático, a comunicarse de manera más efectiva, más asertiva. ¿Por qué? Porque además de entender sus propios intereses, tiene que entender los de la otra parte y encontrar puntos comunes. ¿Para qué? Para generar acuerdos. Aquí estamos negociando por intereses. Por otro lado, la negociación competitiva lo que busca es reclamar valor. ¿Cómo? Con situaciones de ganar-perder, donde cada una de las partes lo que está tratando de hacer es quedarse con la tajada más grande del ponqué. Aquí los negociadores son mucho más confrontativos, son menos abiertos, porque lo que están haciendo es defendiendo una posición que es casi inamovible. Negociar por intereses, que puede ser, quiero la naranja para hacer un jugo o quiero la naranja para hacer un ponqué, o negociar por posiciones, quiero la naranja.
Esa es la gran diferencia del dilema del negociador. Nuevamente, el dilema del negociador es tener que escoger entre una negociación cooperativa basada en intereses y que crea valor o una negociación competitiva basada en posiciones y que reclama valor. Pasemos a nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son y de qué dependen los principales tipos de negociación? Sobre esta pregunta se ha escrito mucho, se ha dicho mucho. Yo he encontrado en la literatura autores que hablan incluso de 18 tipos diferentes de negociación. Vamos a seguir en línea con el método Harvard y teniendo en cuenta dos criterios: el nivel de pérdida o ganancia de cada una de las partes y el tipo de relación que se tiene o que se busca construir. Hoy les voy a contar cuáles son los 6 tipos más representativos de negociación. El primer tipo es la negociación colaborativa. Esta es una negociación de gana-gana, ganar-ganar. Hay un beneficio clarísimo para ambas partes, donde el objetivo de ambas es muy parecido, puede llegar incluso a ser el mismo. Aquí sí se necesita una relación de confianza y de alguna manera se busca construir una relación a largo plazo. Un ejemplo de este tipo de negociación: yo quiero comprar un carro, tengo un dinero para ir a comprar un carro y voy a un concesionario y hago una oferta por el carro. El interés es el mismo, yo quiero comprar, ellos quieren vender un artículo común, pero adicionalmente, para tratar de construir una relación a largo plazo, el concesionario me ofrece por el mismo precio rines de lujo y cojinería de cuero. Al final, ambos ganamos. Yo compré mi carro con rines de lujo y cojinería de cuero y el concesionario vendió el carro. Seguramente, en el momento en que yo quiera vender ese carro y comprar otro, voy a ir al mismo concesionario. Segundo tipo de negociación: la negociación por compromiso. Esta es una negociación en la que todos ganan. De pronto ganan un poquito menos de lo que estaban esperando, pero todos ganan. Es una negociación que tiene que ser muy rápida y que exige que haya una relación de confianza, que ya exista una relación de confianza entre las partes. Un ejemplo de esta negociación: vamos a salir a almorzar con un grupo de compañeros de la oficina. Cuando salimos, nos damos cuenta que algunos, un buen número, quieren comer hamburguesa, los otros no. ¿Qué pasa? Ahí ya existe una relación de confianza, somos compañeros de oficina y entre todos rápidamente conversamos y definimos si vamos todos a comer hamburguesa, que al final nos gusta, pero no era lo que queríamos, o si los que querían hamburguesa ceden y terminamos yendo a un sitio que ofrece alternativas para todos, que nos gustan a todos y todos podemos quedar contentos. Esa es la negociación por compromiso. Tercer tipo de negociación, que ya la mencionamos en el dilema del negociador: la negociación competitiva. Esta es una negociación de ganar-perder, donde, como ya se los dije, la idea es buscar quedarse con la tajada más grande. Por lo general son negociaciones de una sola vez y donde no es necesario establecer una relación de largo plazo entre las partes. Por ejemplo, voy a un comercio minorista a comprar un electrodoméstico. Yo voy a hacer todo lo posible y voy a dar todos mis argumentos para bajar el precio, pero el vendedor va a hacer todo lo posible y va a dar todos sus argumentos para subir el precio o por lo menos mantenerlo
en el nivel mínimo, en su valor de referencia. Esta negociación, la negociación competitiva, tiende a confundirse mucho con algo que hemos hecho todos en la vida, que es el regateo. La gran diferencia entre regateo y negociación competitiva es que en la negociación, para subir o bajar la oferta, damos argumentos. En el regateo es simplemente una lucha de poder. Yo ofrezco esto, no, yo esto no se lo recibo, pero es que yo doy esto, pero es que eso tampoco me sirve. Y así, es una puja en la que al final alguna de las dos partes se cansa y cede. Esa es la gran diferencia entre negociación competitiva y regateo. El cuarto tipo de negociación es la negociación distributiva. Es otro tipo de negociación ganar-perder, donde no necesariamente se va a establecer una relación a largo plazo, pero sí se necesita un cierto nivel de confianza entre las dos partes para que al final, cuando se llegue a un acuerdo, no quede la sensación de que fue un mal negocio o que hubo cierto tipo de estafa, podemos decir. Lo que gana una parte, lo pierde la otra. Un ejemplo de este tipo de negociación. Hay una casa que están vendiendo por 1.500.000 pesos. Ninguno de mis ejemplos es real en cuanto a precios y artículos, pero nos funciona. Hay una casa que venden por 1.500.000 pesos y yo voy a ofrecer 1.200.000. ¿Por qué? Porque en mi etapa de preparación yo investigué y mirando las ofertas disponibles de inmuebles, me di cuenta que esta casa ya lleva mucho tiempo en el mercado y en la conversación con la otra parte me enteré de que necesita el dinero muy rápido porque tiene que hacer una inversión. Empieza esa danza de negociación y al final el vendedor acepta venderme la casa por 1.250.000 pesos, ya no 1,5 millones. ¿Qué pasó? Yo gané la casa, la otra parte perdió 250.000 pesos o dejó de recibir 250.000 pesos, sin embargo, logró hacer la inversión que tenía que hacer. Quinto tipo de negociación, la negociación acomodativa. Esta es una negociación, perdón, es una negociación que también es recomendable hacer una sola vez. ¿Por qué? Porque es una negociación del tipo perder-ganar, donde alguna de las partes se acomoda y cede. Pierde hoy para ganar un beneficio en el futuro. ¿Por qué les decía ahorita que es una negociación que se aconseja hacer una sola vez o que no sea de largo plazo? Porque se puede esperar en el futuro que la parte que cede vuelva a ceder y vuelva a ceder y vuelva a ceder. Un ejemplo de esta negociación. Yo soy dueña de una fábrica de artículos de aseo y estoy negociando con unos almacenes de cadena para que distribuyan mis productos. Entonces, yo decido hacer una oferta en la que bajo considerablemente mis precios a cambio de que ese almacén me ofrezca un contrato de exclusividad en la distribución por los próximos 3 años. Yo perdí hoy porque bajé mi precio, pero gané a futuro porque obtuve ese contrato de exclusividad por un lapso bastante amplio. Esa es la negociación acomodativa. Y finalmente, la negociación evitativa, cuando las partes se dan cuenta que definitivamente no hay condiciones para hacer la negociación. Es una negociación de perder. Ahí lo que pasa es que las partes o se retiran de la negociación o deciden posponerla hasta el momento en que las condiciones sean más favorables para ambos y se pueda llegar a un acuerdo.
Un ejemplo de este tipo de negociación. Se hace una propuesta en una empresa para reducir el presupuesto, esto representado en recorte de la planta de personal, cambio en los proveedores de materia prima, reducción del volumen de producción y así otra cantidad de factores adicionales. ¿Y qué pasa? Que se dan cuenta que eso representa menos ganancias para todos en el futuro. Fíjense que no hay aquí un área común. Menos recursos, menos ganancias. Es imposible lograr una negociación, las partes deciden aplazar hasta que haya una mejor alternativa para todos. Resumamos esta tercera pregunta. Los tipos de negociación, de acuerdo con el nivel de ganancia o pérdida y la relación de las partes, pueden ser negociación colaborativa, ganar, ganar, negociación por compromiso, ceder, ganar, negociación competitiva, perder, ganar, que es una negociación que se confunde con el regateo, negociación distributiva, que también es perder, ganar, negociación acomodativa, perder ahora, ganar después, y negociación evitativa, perder, perder. Con eso podemos pasar a nuestra cuarta pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son las habilidades de comunicación que más influyen en una negociación? Nuevamente les repito, la negociación es una conversación, es un proceso de comunicación. Lo que pasa es que al no ser una conversación habitual, coloquial, entre amigos, entre familia, tiene unos elementos que la convierten a veces en una conversación difícil. ¿Por qué? Porque se busca un acuerdo. ¿Un acuerdo sobre qué? Sobre intereses que apuntan hacia lados distintos o lados contrarios. Por eso es muy importante que sepamos manejar esa conversación y esa comunicación. Para eso, el primer elemento que vamos a tener en cuenta es la comunicación efectiva. Como les dije hace un momento, la comunicación efectiva es el intercambio de información clara, concisa, completa y comprensible. Esto significa que nuestras opiniones, nuestros intereses, el entorno, la cultura, la situación, todo debe estar perfectamente claro desde el principio. Tiene que estar perfectamente bien explicado, sin lugar a las ambigüedades que después nos van a hacer pensar que hubo algo raro o que nos van a dificultar llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. ¿Cuál es el segundo elemento de comunicación que hay que tener en cuenta para negociar? La inteligencia emocional. Nuestra realidad, nuestro entorno, nuestras decisiones están permeadas todo el tiempo por nuestras emociones. Muchas veces tomamos decisiones por lo que sentimos en el momento, más que por la información que tenemos para tomar la decisión. Y eso es particularmente relevante en una negociación. Cuando nosotros le abrimos la puerta a las emociones, no importa si son positivas o negativas, vamos a perder la objetividad, vamos a tener serios problemas porque el resultado no va a ser el que estamos esperando. Un exceso de positivismo nos puede llevar a ser demasiado optimistas, a no ver la realidad de los problemas, a no llegar al fondo de las cosas, y un exceso de negatividad, por el contrario, lo que va a hacer es entorpecer el proceso. De pronto nos va a llevar a un acuerdo que al no ser realmente satisfactorio va a ser algo de corto plazo y que puede terminar agrandando el conflicto más adelante. La inteligencia emocional es la herramienta que nos permite conocer nuestras propias emociones y regularlas para evitar que afecten nuestro desempeño. Y el tercer elemento de la comunicación que más afecta o más influye la negociación es la escucha activa.
Escuchar activamente es oír con atención, pero además involucrando todos nuestros sentidos en el proceso. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por supuesto, oímos con los oídos, pero además oímos con los ojos, oímos con el tacto, incluso con la percepción. Cuando nosotros nos embarcamos en este proceso de negociación y empezamos a hablar con la otra parte, ¿se acuerdan que al principio les decía que durante la negociación como tal se empiezan a identificar patrones de comportamiento? Para eso es vital la escucha activa. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que además de las palabras de la otra persona, hay unos gestos. Está utilizando unos gestos. Nos mira a los ojos cuando nos habla, sonríe, tiene un gesto agradable o por el contrario es una persona de ceño fruncido, que está rígida, que se siente tensa. ¿Qué hace con su cuerpo? Tiene una postura erguida, abierta, frontal a la otra parte, o es una persona que negocia así, encorvada, como si se estuviera escondiendo. ¿Qué hace con sus manos? Muestra sus manos, las mantiene por debajo de la mesa. ¿Cómo utiliza su voz? Es una persona que habla con un volumen muy alto porque le emociona el tema o habla pasito como si fuera muy temerosa, habla muy rápido, habla muy despacio, es demasiado reflexiva, parece incluso que está inventando lo que nos dice, utiliza muletillas. Todo eso es información que nos puede dar la escucha activa, aprender a escuchar activamente. Incluso cuando lo hacemos bien, podemos obtener respuestas del silencio de la otra parte. Es muy importante para la negociación escuchar activamente. Ya hablamos hasta el momento de lo que es la negociación, de cuál es su estructura, de ese dilema del negociador entre cooperar o competir, los tipos de comunicación, de negociación de acuerdo con el nivel de relación y de ganancia o pérdida de cada una de las partes. Acabamos de mencionar cuáles son esos elementos que hacen tan estrecha y tan importante la relación entre negociación y comunicación. Y con eso vamos a pasar a nuestra quinta y última pregunta del día de hoy. ¿Cuáles son algunas tácticas útiles para tratar negociaciones complejas? Vamos a hablar de tácticas, no de técnicas. Las técnicas son un tema bastante extenso que es difícil haber abordado en esta sesión. Pero vamos a hablar de tácticas, que son herramientas útiles que tiene cada negociador para influir en el resultado de la negociación. Influir, por supuesto, de forma positiva. Acuérdense que aquí estamos guiándonos por lo que dice el método Harvard, que es siempre tratar de agregar valor y buscar un acuerdo beneficioso para las partes. Vamos a ver que algunas de las tácticas están muy unidas con la comunicación, otras de pronto no tanto, y que hay tácticas para cada una de las etapas de la negociación. Arranquemos entonces con la preparación. Aquí vamos a tener 3 tácticas importantes. La primera, investigar. Es muy importante. Investigar es casi como vestirse para la negociación. Nosotros no podemos llegar desvestidos y desprotegidos a tener una conversación tan importante como esta. Hay que investigar toda la información posible, pero información que sea relevante, que sirva para la negociación. Y sobre todo en este proceso de investigar, hay que tener el criterio suficiente para saber qué sirve y qué no sirve. Segunda táctica, no podemos ir a negociar sin tener objetivos claros y medibles. ¿Qué queremos? ¿Cuál es ese objetivo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo?
¿Cuál es el valor mínimo que queremos alcanzar o que queremos lograr? Esto porque es importante, porque al final, si llegamos a un acuerdo, al haber establecido objetivos medibles, vamos a saber qué tan exitosa o no tan exitosa fue esa negociación. Y la tercera táctica de preparación, hay que estar listos para ceder. Cuando uno está buscando acuerdos con otra persona sobre intereses que son diferentes, eso implica hacer renuncias. Hay que saber y hay que analizar muy bien sobre qué puntos estamos dispuestos a ceder y además qué tanto estamos dispuestos a ceder. Por supuesto, al ser esto una negociación de ganar-ganar, se espera que la otra parte también esté pensando exactamente lo mismo y tenga en su portafolio algunos puntos sobre los cuales pueda ceder. ¿Cuáles son las tácticas para el proceso de negociación como tal? Aquí es más extenso, aquí tenemos 6 tácticas diferentes. La primera, escuchar activamente, ya lo hablamos, aquí es donde nos damos cuenta, encontramos esos patrones de comportamiento. ¿Cómo escuchamos activamente? Ya se los dije, con los oídos, con los ojos, con los sentidos, haciendo preguntas, interpretando esas preguntas y confirmando con la otra parte que entendimos lo que debíamos entender. Segunda táctica, mantener la calma. No le abramos la puerta a la emocionalidad. Recuerden que las emociones, buenas o malas, nos nulan la objetividad y pueden llevarnos a acuerdos que no son beneficiosos. Ser creativos. La creatividad es una herramienta muy importante de los negociadores. Acuérdense que al principio, al hablar de la estructura, yo les decía que uno de los conceptos básicos de la negociación son las alternativas. Para encontrar alternativas de solución diferentes a las que puede traer la negociación como tal, tenemos que pensar por fuera de la caja, tenemos que ser muy creativos, mirar otros elementos, mirar otras propuestas. Por eso es tan importante la creatividad en el portafolio de un negociador. Ser transparentes. Una de las condiciones que plantea el método Harvard es la claridad y la transparencia desde el principio de la negociación. Ojo, que esto no significa contarle todo a todo el mundo, ¿no? Porque obviamente en una negociación hay una cantidad de temas que son confidenciales y como tal se deben manejar. Pero sí es importante que la información pública que vamos a utilizar en la negociación sea clara para todos. Una negociación en la que se manejan cosas por debajo de la mesa está condenada a fracasar. O bien porque no se logra el acuerdo, o porque si se logra, va a quedar siempre una sombra de duda alrededor. Siguiente táctica durante la negociación, hay que identificar las jerarquías. Esto es muy útil cuando se negocia en grupo, en equipo. Hay que identificar quién es quién en el equipo de la otra parte, cuál es su nivel de poder y su nivel de influencia. Identificar eso nos va a ayudar y nos va a dar herramientas para encontrar maneras de comunicarnos con cada uno de forma asertiva y correcta. Y finalmente, saber usar el tiempo. Aquí no se trata de ser eficientes y hacer todo rápido. Aquí se trata de utilizar el tiempo como una herramienta. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos nuestra primera oferta, nuestra ancla, hay negociadores que por estrategia les encanta lanzar su ancla rápidamente. Hay otros que prefieren esperar, entender un poquito cómo es todo el proceso y lanzar su ancla mucho después. De eso se trata, saber usar el tiempo. El tiempo también puede ser un elemento importante de presión. Y finalmente, tácticas de cierre. Aquí tenemos 2. La primera, ser pacientes, está muy atada con saber usar el tiempo.
No se trata de salir rápido de la negociación, de que ya nos sentamos y terminemos esto rápido. No, acuérdense que del afán no queda sino el cansancio. Y muchas veces esa primera oferta no es necesariamente la mejor. Y segunda táctica de cierre, saber cuándo retirarse. Cuando uno ve que la conversación no está llegando a ningún sitio, siempre es una opción pararse de la mesa. Siempre es una opción convertir una conversación en una negociación evitativa, pararse y buscar otro momento o definitivamente cancelar la negociación. Quiero volver para ya empezar a cerrar a nuestra definición. La negociación es un proceso de comunicación que se da entre personas. Por eso es un proceso que está continuamente cambiando, es un proceso dinámico, es un proceso humano. Por eso no hay dos negociaciones que sean iguales. Hubiera sido muy ambicioso llegar aquí a decirles, les voy a dar la fórmula mágica de la negociación para que ganen siempre. O les voy a dar la respuesta correcta para cada tipo de negociación. No, eso es muy difícil, casi imposible de hacer. ¿Por qué? Porque no hay dos negociaciones iguales. Eso depende definitivamente de la especificidad de la situación, de qué se está persiguiendo, de qué es lo que se quiere lograr, de cómo está el entorno, incluso de cuál es la cultura, el bagaje cultural de cada una de las partes de los negociadores. Lo que sí podía decirles y espero haber hecho el día de hoy es entregarles unas herramientas, darles a conocer unas herramientas que a partir de su conocimiento y sobre todo de su práctica continua los pueden convertir en negociadores hábiles. Insisto, como cualquier otra habilidad, el secreto está en practicar. Acuérdense, preparación, colaboración, comunicación efectiva y sobre todo práctica. ¿Para qué? Para lograr acuerdos que favorezcan a ambas partes, acuerdos donde ambas partes ganen y sobre todo donde se proteja mucho la relación entre los dos. Si ustedes están interesados en conocer más sobre este tema o de pronto no solo sobre negociación, sino sobre otros temas de liderazgo relacionados con la comunicación, como hablar en público, hacer presentaciones poderosas, comunicación asertiva, estos son mis datos de contacto. Me va a encantar poder conversar con ustedes. Y con eso abro el espacio de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, todo es bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y por haber estado aquí conmigo hoy. Wow, de verdad, Paola, que muchísimas gracias por este espacio, una conferencia, bueno, una charla supremamente llena, clara, muchísima claridad. Por ahora no veo ninguna preguntita, sí te están felicitando bastante, que muy claro, que muchísimas Muchas gracias, gracias. muy proactiva. Déjame, miramos un poquito el chat. Mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para nuestra conferencista, Cam, si no la podrías, por favor, escribir en el chat para poder leérsela a Paola. Y mientras tanto, de igual forma, les quería comentar que les envié en el chat, en fijados, una pequeña encuesta para que nos puedan dar una retroalimentación para nuestra conferencista del día de hoy. Está en el chat. También les dejé el código, que es el 268, para poder hacer esa retroalimentación. Y esperemos aquí unos minuticos, a ver. Acá nos preguntan. Perdón, Sara, antes de que sigas, voy a volver a poner la presentación. Alcancé a ver que alguien pidió volver a poner los datos de contacto, entonces se los pongo nuevamente mientras me lees la
la pregunta. siguiente la pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, Paola. Bueno, igualmente para todas las personas que nos acompañan, recuerden que la presentación y los datos de Paola van a quedar en las diferentes aulas virtuales. Según nuestros patrocinadores, según el aula de la cual ustedes pertenezcan, recuerden que desde el día de mañana ustedes van a poder ingresar y van a encontrar nuevamente esta presentación y todos los datos de Paola igualmente. Vanessa Uribe te pregunta, Paola, ¿cómo abordar las objeciones ante una negociación? A ver, cuando tú te enfrentas a una objeción, yo insisto, esto es un tema de comunicación, esto es una conversación. Lo primero que hay que hacer es meterse un poquito más en la objeción para entender cuál es la motivación que tiene esa objeción. Me explico, no es aceptar un no porque no, es empezar a hacer preguntas, de eso se trata también la escucha activa, de hacer preguntas que te lleven a entender por qué no. Hay una herramienta supremamente poderosa que nos parece muy simple a todos y es la que usamos cuando somos niños, que es preguntar por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando vamos creciendo, abandonamos esa buena práctica. Bueno, aquí hay que retomarla. Cuando uno se enfrenta a una objeción en una negociación, es muy importante empezar a entenderla. Y la manera de entenderla es ese por qué. ¿Y por qué no? No, porque es que ¿por qué no me vas a compartir la naranja? No, porque yo la necesito. ¿Y por qué la necesitas? Porque quiero hacer un ponqué. Ah, ok, ya estoy entendiendo un poquito más que necesitas, te sirve la naranja completa. Y otra cosa importante, otra pregunta muy poderosa para hacer frente a una objeción. Después del por qué, es supremamente importante entender el para qué. Esas son las dos preguntas más poderosas que yo creo que puedo recomendar en caso de una objeción en medio de un proceso de negociación. Listo. De igual forma también nos pregunta Piedad Vélez, ¿cómo negociar con un grupo de personas con el mismo poder de negociación? A ver, un grupo de personas con el mismo poder de negociación. Me gusta muchísimo esa pregunta, sobre todo como está planteada, personas con el mismo poder de negociación. ¿Qué significa poder de negociación? Mire que lo hablamos ahorita en las tácticas durante la negociación. Hay que identificar el nivel de poder y de influencia que tienen esas personas con las que tú estás negociando. Si todas están sentadas a la mesa, puede significar que todas tienen poder de negociación, pero algunas pueden hablar más que otras, algunas pueden actuar más que otras. Hay que identificar cuál es el papel de cada persona en ese grupo. ¿Quiénes son hacedores? ¿A quiénes hay que convencer para que esto se siga moviendo? ¿A quiénes hay que mantener simplemente informados? Hay personas que de pronto no se van a meter en el día a día de la negociación, pero si tú no los mantienes informados, tienen el poder suficiente para llegar y decir, pues no avanzamos, no cedo, no doy. Entonces, por eso es importante entender, si bien todos tienen el mismo poder de negociación, entender cuál es el nivel de poder y de influencia de cada uno sobre la mesa de negociación. Listo, excelente. Acá también hay una súper interesante de Esther Cortizos y nos dice, cuando se tratan de negociaciones entre conflictos familiares, ¿cómo hacemos para minimizar las emociones y sentimientos? Es bien importante. También he visto, y estoy viendo acá algunas de las preguntas y muchísimas hablan de las emociones, tanto en ambientes familiares como en ambientes corporativos. Es muy importante cerrarle la puerta a la emocionalidad. Hay un ejercicio que como líderes de pronto deberíamos practicar y es
cuando vemos una reacción emocional de la otra persona, para no caer nosotros en lo mismo, parar un momento y pensar, ¿qué pasa si es mi mejor amigo el que reacciona de esa forma? ¿Y qué pasa si es alguien que no es tan cercano a mí el que reacciona de esa forma? ¿Cómo me afecta a mí? Por supuesto, seguro me va a afectar más directamente si es mi mejor amigo que si es una persona que no es muy cercana o que no es muy importante para mí. ¿Esto por qué es importante? Porque debemos siempre separar el conflicto de las personas. Para eso es supremamente importante la asertividad. Cuando a nosotros nos dicen que ser asertivo y ser empático es ponerse en los zapatos del otro. Sí, pongámonos en los zapatos del otro, pero nos los tenemos que quitar rapidito. Porque si nos ponemos los zapatos y nos quedamos con esos zapatos puestos, seguramente vamos a caer en ese juego de emocionalidad en el que vamos a perder los argumentos objetivos y racionales y vamos a terminar en una lucha de emociones donde la mejor defensa es el ataque. Entonces ahí ya no voy a decir que quiero negociar porque quiero lograr una mejora en la producción, sino porque quiero negociar con otra persona, porque la que tengo al frente es una persona tonta que no sirve para nada, ¿no? Eso es lo que pasa cuando le abrimos la puerta a la emocionalidad. La empatía y la asertividad de la cual les hablaba ahorita, ¿por qué quitarse rapidito esos zapatos? Porque esos zapatos nos los ponemos para entender por qué la otra persona reacciona como reacciona, habla como habla, actúa como actúa. Una vez lo entendemos, nos quitamos los zapatos y es posible que tengamos que trazar otro tipo de estrategia para acercarnos a esa persona y proponer una solución. Práctico. En un caso como ese, lo que yo recomiendo es darle un tiempo muerto a la negociación, hacerle ver a la otra persona, por supuesto, en los mejores términos y de la mejor manera, que está llevando la conversación y la negociación hacia un terreno en el que es muy difícil seguir hablando, pedir un tiempo para la calma y volver a citarse y sentarse más adelante cuando haya habido tiempo de bajar un poquito esa emocionalidad. Buenísimo. Sí, teníamos bastantes preguntas de este tema de lo emocional. Sí. Antes de hacer la última, bueno, dos más que tenemos, les recuerdo que nuestra próxima cita es este 26 de marzo a la misma hora, de 11 de la mañana a 12 de la tarde, con nuestra siguiente conferencista. Juan Pablo Sanín nos hace dos preguntas y es, ¿qué consejos nos podría sugerir para iniciar una conversación de negocios exitosa? Y de igual forma, pregunta, ¿cómo podría ser un tiempo estimado adecuado para manejar una presentación de una propuesta de producto? Bueno, primera pregunta, Juan Pablo, ¿qué consejos para iniciar una negociación, una conversación, perdón, de negocios exitosa? Preparación. La clave está en prepararte, en conocer muy bien, de pronto no a la otra parte como persona, pero sí entender muy bien su negocio, su entorno. Si vas a hablar con una empresa, si quieres establecer una conversación con una empresa, ¿cuál es la cultura de la empresa? ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son sus políticas? Tienes que entender muy bien la situación. ¿Cómo están sus resultados hoy? ¿Cuáles han sido sus tendencias, no sé, de ganancias, de pérdidas a lo largo de los años? Esa información, mostrarle a la otra persona o a la otra parte que estás enterado de su situación, es mostrarle interés por lo que le pasa. No hay nada mejor para iniciar una conversación que mostrar interés por la otra persona. Hacerle preguntas. Es posible que tú ya sepas mucha información, pero acorde con esa información que ya tienes, hazle preguntas, preguntas clave, de manera que la otra persona note que estás interesado en saber y te va a responder y le va a encantar responderte porque no hay nada que a uno le guste más que hablar de uno mismo.
Así digamos que no, pero a todos nos encanta hablar de nosotros. Además es el tema que más conocemos, entonces no se nos va a acabar. Eso es la primera parte de la pregunta. La otra, ¿cuál es la duración recomendada para una presentación de negocios? No sé, no te puedo dar un número exacto. Hoy en día y hace ya un tiempo es muy famoso este concepto del elevator pitch, donde tú solo tienes 30 segundos, o bueno, lo extrapolamos a 3 minutos en los que tienes que introducirte, presentarte con la otra persona, identificarle una necesidad, decirle qué es lo que tú haces, decirle cómo vas a satisfacer esa necesidad, generar un interés y además, en lo posible, concertar una cita. Eso puede ser en 3 minutos, pero puede ser 10 minutos, puede ser media hora. No, eso sí, lo que te puedo decir es que más de media hora con preguntas incluidas, en lo posible no. No lo hagas, trata de no irte tan allá, pues porque también, a pesar de que el tema sea la otra parte y haya interés y la persona entienda que tú quieres establecer una relación, pues va a llegar un punto en que también le va a parecer aburrido. Entonces, no te puedo decir lo ideal, si te digo no más de media hora. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo. Paula, de verdad que muchísimas gracias por compartir este conocimiento. Fue un espacio que personalmente y sé que a todos también, pues nos dejaste con muchísima información. Muchísimas gracias por tu tiempo. A todas ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que el próximo miércoles, el 26 de marzo, será nuestra próxima conferencia con otro experto. Para las personas que nos preguntan que dónde van a ver la conferencia, les recuerdo que debajo de cada patrocinador, depende del aula que ustedes estén registrados, desde el día de mañana van a poder volver a vivir esta conferencia, si así lo desean, y las anteriores que han pasado. Una vez más, Paola, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todas las personas que se conectaron y que estuvieron todo el tiempo aquí con nosotros. Como les dije al principio, no solo por conectarse, sino por su atención y por su tiempo. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Así es, gracias a todos y una vez más gracias a estos aliados estratégicos como el Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace, ACH Colombia, Protección y Fundación Comeva que hacen esos espacios posibles. Feliz tarde para todos. Gracias, hasta luego. Chao, Paola. Chao a todos.